Saludos mundo de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el placer de contar con Aurelio López, que va a impartir su conferencia titulada ¿Por qué son felices las personas felices? Nuestro invitado ha hecho de la investigación sobre la felicidad humana su propia profesión. Es escritor, conferencista, consultor y formador en transgeneracional, descodificación y coaching de crecimiento personal. Le obsesiona poder transmitir su pasión a todo el mundo con el empeño de simplificar al máximo la comunicación para poder ser entendido por el máximo de personas posible. Y si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte un pequeño gesto hoy que puede suponer un gran bien para muchísimas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos un comentario positivo del mismo. De esta manera debes saber que colaboras con Mindalia, pero también con la humanidad, porque consigues que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y es el momento de recordarte que ya puedes utilizar el chat en directo que ves en tu pantalla para compartir con nosotros esas cuestiones que quieras preguntar a nuestro invitado. Debes hacerlo de la siguiente manera. Pon la palabra pregunta en mayúscula al inicio de la cuestión, seguido, muy importante, el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que le vamos a trasladar finalmente a nuestro ponente y que nos contestará amablemente al término de la conferencia. Así que, si os parece, vamos a dar ya la bienvenida a Aurelio López y su charla ¿Por qué son felices las personas felices? Bienvenido, Aurelio. Muchísimas gracias por estar en Mindalia en directo. Muchas gracias a ti, Estefanía, y a todo el equipo de Mindalia. Gracias, Aurelio. Pues nada, si te parece, pasamos ya a escuchar tu interesante conferencia. Muy bien, pues adelante, entro con mucha ilusión, con mucha ilusión. Bueno, después de esta fantástica presentación de Estefanía, ya sabéis quién soy, ya sabéis a qué me dedico. Me dedico a investigar, a indagar, a descubrir esos entresijos, esas cosas, esas cositas que forman parte de la felicidad humana. Pero claro, yo no me he dedicado siempre a esto. La pregunta o la cuestión es cómo he llegado yo hasta aquí. ¿Cómo he llegado yo a dedicarme a esto? Porque siempre me he considerado una persona normal, nunca he planeado dedicarme a investigar sobre la felicidad, ni convertirme en consultor, ni en formador, ni en coach. Sin embargo, la vida pues me ha llevado a esto. Ahora seguiré explicándome según avanzo en la charla o en la conferencia. ¿Qué quiero decir? ¿O qué me ha movido a mí? Una de las cosas principales que me ha movido a mí siempre ha sido una sensación de profunda insatisfacción. Esta sensación de profunda insatisfacción, lo digo ahora con una sonrisa porque ya la conozco, ya sé cómo funciona, pues me trajo de cabeza durante muchos años. He dedicado toda mi vida a investigar, a profundizar en textos, en filosofías, en enseñanzas, en cursos, en formaciones, a hablar con personas, a investigar sobre la muerte, a leer. Y en algunos momentos casi creía que me iba a volver loco, ¿no? Yo no tenía ningún propósito, al menos no tenía un propósito consciente de hacer esto. Sin embargo, la vida me llevó a ello y me apasionaba. Y cuando lo hacía, me sentía bien, me sentía mejor. Entonces descubrí poco a poco muchas cosas sobre la felicidad. Y dentro de mi infelicidad, dentro de mi estado continuo de insatisfacción, sí que veía alrededor que esto era algo mío y de algunas otras personas. Sí que veía a mi alrededor que había personas que eran felices. Y yo ya desde hace muchos años me preguntaba, ¿por qué son felices las personas felices? Esta pregunta que da título a mi conferencia de hoy, me la hacía ya desde muy jovencito. Al principio pensaba, la verdad es que ignoraba a las personas felices. Decía, no se enteran, son felices porque no se dan cuenta de lo triste que es el mundo, son felices porque no son conscientes de los profundos que son sus miedos, son felices porque son unos inconscientes. Pero mi cambio profundo realmente fue cuando empecé a ver a las personas felices como quizá unos aliados, como quizá unos referentes, como un ejemplo a seguir o como alguien o un tipo de personas de las que podía realmente aprender. Entonces dejé de alguna forma de menospreciar, porque al fin y al cabo era un menosprecio, aunque yo no era consciente de ello, a las personas felices, y decidí investigar, apoyarme en ellas, ayudarme en ellas. Y empecé ya desde muy pequeñito
a hablar con mucha gente, sobre todo con esa gente que parecía ser feliz. Yo les preguntaba, quedaba con ellos, investigaba y al final pude sacar mi propia conclusión. Había algo común en todas las personas felices. Había algo que era muy común, o sea, se repetía en cada una de esas personas. Y es que vivían, tenían la sensación, era una sensación y una forma de afrontar el mundo. Vivían como querían. Tenían la sensación de estar viviendo. Claro, a mí esto me llamó la atención porque mi profunda insatisfacción venía de que yo no tenía esa sensación de estar viviendo como quería. Entonces, quise investigar un poco más. Estas personas tenían esa característica, vivían como querían vivir, estaban satisfechos con su vida, porque al fin y al cabo la felicidad, para mí, yo la defino como un estado de satisfacción continuado en el tiempo. Cuanto más continuado sea en el tiempo, más feliz serás. Si tienes vislumbres de felicidad, pues serás feliz en el tiempo que dure ese vislumbre. Pero si aprendes, porque la felicidad es algo que se aprende, voy a ir contándolo a lo largo de la conferencia de hoy. La felicidad es algo que se aprende como a montar en bicicleta, es algo que se aprende como a conducir un coche, es algo que se aprende como aprendes a sumar o como aprendes a hablar, a vocalizar o cualquier actividad que te guste. Si tienes interés y voluntad, aprenderás aquello que te guste. Si tienes interés y voluntad, podrás aprender a ser feliz. Bueno, pues por dónde iba. Estas personas, las personas felices, tenían la sensación de estar viviendo como querían. Se sentían responsables de sus circunstancias. La diferencia con las personas tristes, entre las que yo me incluí durante mucho tiempo, era que nos sentíamos víctimas de las circunstancias. Había una diferencia. Las personas infelices se sentían víctimas de la vida, víctimas de un presente, de unas circunstancias, y las personas felices sabían que eran responsables de su vida. Sabían que eran libres de elegir y de decidir. Sabían que su momento presente era consecuencia de sus decisiones. Bueno, pues hasta aquí la primera pista. Las personas felices tienen la sensación de estar viviendo su vida. Luego, en el transcurso de esta investigación, a lo largo de mi vida, me encontré con algo muy curioso. Fui viviendo la vida, tuve teniendo ciertas experiencias y tuve experiencias que en su momento las consideré como lamentables, la verdad es que fueron desagradables, con familiares y con personas que murieron, pues se fueron de mi lado, murieron varios familiares. Entonces yo observé también a estos familiares y vi que algunos de ellos se aferraban a la vida hasta el último segundo y sufrían en sus últimos minutos de vida, en sus últimos días, pero vi a algunos de estos familiares, sobre todo uno en concreto, que los últimos días, antes de morir, era feliz. Se sentía muy pleno o muy plena. Se sentía esta persona muy plena, muy dichosa, disfrutaba muchísimo de las visitas al hospital, de sus últimas horas de vida. Era algo para mí contradictorio. O sea, para mí hasta ese momento voy a morir y soy feliz, era absolutamente, yo no lo comprendí en ese momento. Entonces dije, bueno, voy a hacer lo que mejor se me da y lo que más me gusta, voy a seguir investigando, voy a seguir hablando con personas, voy a ver qué ocurre, voy a ver si es posible que alguien cuando muera feliz. Yo esto no me lo había planteado antes. Quizá tú que estás viendo esta conferencia sí que te lo habías planteado. Yo no me lo había planteado antes. Que alguien pudiera morir y morir feliz. Entonces empecé a investigar, empecé a ir a seminarios, empecé a hablar con personas que trabajaban o habían trabajado, habían vivido experiencias con personas que iban a morir y encontré algo, llegué a una conclusión a la que llegaban todas estas personas que tenían muchos más conocimientos que yo y para mí fue válida. ¿Cuál fue la conclusión? ¿Se puede morir feliz? Ellos me aseguraban todos que sí, que había personas que morían felices y que había personas que morían sufriendo. Entonces yo, la siguiente pregunta que me hice fue, ¿estas personas, las que mueren felices, cuál es la diferencia de las personas que mueren felices con las que no? Y había algo muy similar a la respuesta que obtuve cuando empecé a investigar a las personas que vivían felices. Pues sí que había algo. Las personas que mueren felices, todas, tienen la sensación de haber vivido la vida. Todas las personas que mueren felices, cuando miran hacia atrás y le dan un repaso a su vida, a la memoria que tienen de su vida,
tienen una sensación de orgullo, de haber vivido como querían vivir, de haber vivido felices, de haber vivido la vida que querían. Y en esto se parecen a las personas con las que hablé, que ya vivían felices, que me decían que ellos tenían la sensación de estar viviendo como querían. Claro, yo no dejo de hacerme preguntas. A veces es bueno, a veces es malo, pero estas preguntas me van llevando a otros lugares. Yo me hice la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo yo tener la sensación de que estoy viviendo la vida? ¿Cómo puedo yo llegar al último día de mi vida y tener la sensación de que he vivido? Seguí estudiando, Buda, filósofos griegos, ciencia, psicología, Oriente, Occidente, cursos, formaciones, simposios, libros, artículos, vídeos, casi me vuelvo loco. Bueno, me encanta, me apasiona, pero a veces son momentos de locura. Y encontré algo que me fue muy válido. Encontré las teorías de Martin E.P. Seligman, que es un gran divulgador de la psicología positiva. La psicología positiva bebe o se ha construido de las fuentes de los filósofos clásicos como Aristóteles, Menón, Sófocles o Lao Tse también, Buda, diferentes filosofías y enseñanzas de Oriente y de Occidente han elaborado una teoría, una occidentalización, ¿no?, de estas teorías antiguas, para mí con muy buen criterio. Y una de las cosas que ha descubierto y que defiende, y que yo creo que con mucho acierto, la psicología positiva, es que hay unas claves para ser feliz y que la felicidad se aprende. Una de las claves más importantes ya la he dicho. Eres el protagonista de tu vida. Tus circunstancias actuales, tu momento presente, depende absolutamente de las decisiones que tú tomes. ¿Qué ocurre? Que muchas personas, cuando empiezan a tomar conciencia de que son responsables de su vida, se abruman. Todos queremos ser libres. Y la libertad nos proporciona pues esa sensación de satisfacción y de felicidad. La libertad económica, la libertad afectiva, esa libertad financiera, emocional, una libertad de salud, sentirse bien de salud te da libertad. Pero cuando comenzamos a tomar conciencia y a asumir que somos responsables de nuestras propias vidas, pues a veces nos da miedo. Empezamos a ver que a lo mejor algunas de las cosas que han sucedido y que no nos agradan, las hemos decidido nosotros, ya sea a un nivel consciente o inconsciente. Quiero decirte algo. Si quieres ser libre, tienes que asumir tu responsabilidad. La libertad y la responsabilidad van de la mano. No puede existir una sin la otra. El primer paso es darte cuenta de que no eres víctima del mundo. Eres protagonista, eres el actor principal de tu vida y las circunstancias que estás viviendo en este momento presente son resultado de tus decisiones. Decisiones que pueden ser conscientes o pueden ser inconscientes. A eso iré ahora más adelante. Y el segundo paso es algo que a mí me costó mucho ver. Pero si vas a muchísimos escritos antiguos y algunos modernos también, sobre todo, como ya he dicho, de mano de la psicología positiva, verás que se habla de que cada persona tiene un propósito. Cada persona tiene una misión vital. Esto la psicología positiva lo expresa como recursos, dones y talentos. Cada persona tiene unos dones y unos talentos naturales. Esto a mí al principio me costaba verlo, pero es indiscutible. Todo el mundo sabe hacer algo muy bien. Todo el mundo tiene facilidad para hacer algo. Todo el mundo hay algo que sabe hacer mejor que nadie. Saber hacerlo mejor que nadie no significa saber hacerlo perfectamente, sino saber hacerlo un poquito mejor que la media de las personas. Esto es tu propósito. Tú has nacido con un propósito. Te lo digo desde ya, no me creas. Experiméntalo, toma conciencia, investiga, porque al final estas cosas se descubren experimentándolas y desestimando ciertas cosas que antes creías que eran ciertas y que a lo mejor no son tan ciertas. Es un proceso de ir creciendo o un aparente proceso de ir creciendo y de ir tomando conciencia. No me creas, pero te aseguro que tú tienes un propósito en la vida. Todo el mundo tiene un propósito en la vida. Lo que ocurre es que por el camino nos hemos ido desviando. Ahora hablaré de todo esto. Por el camino nos hemos ido despistando un poquito. Hemos sufrido
lo que yo llamo un proceso de condicionamiento. Hemos sido condicionados, hemos construido una personalidad que nos aleja de nuestro propósito, que nos aleja de nuestra propia naturaleza. Y esta personalidad la hemos construido en base a lo que los adultos nos han enseñado de pequeñitos, en base al contexto en el que hemos crecido, en base a la cultura que nos rodeaba. Bueno, sigo con el propósito. Tu objetivo, una vez te das cuenta de que no eres víctima, sino responsable de tus circunstancias, una vez de que eres libre para elegir y decidir, porque eres libre del minuto cero, aunque no seas consciente de ello, tu objetivo es descubrir tus dones, descubrir tus talentos. Y la psicología positiva va un poco más allá. Te dice, la felicidad se basa en descubrir tus dones y tus talentos y ponerlos al servicio de los demás. Hay personas que no se plantean esto, simplemente están ejercitando sus talentos, están viviendo como quieren y son felices. Y estos son las personas felices. Y este es el motivo por el que las personas felices son felices. Y me repito, las personas felices son felices porque están alineados con su naturaleza. Alinearte con tu naturaleza es vivir de tu propósito, seguir tu don y ponerlo al servicio de los demás. La dificultad viene cuando te sientes insatisfecho, te sientes profundamente insatisfecho como yo me sentía, porque no había descubierto mi propósito ni lo estaba poniendo al servicio de los demás. ¿Cómo descubrir tu propósito de vida? Cada circunstancia, cada momento vital, te está indicando, te está poniendo presente el camino hacia el que quieres seguir. El camino hacia el que quieres seguir o hacia el que tú irías, si te sintieras absolutamente libre, que lo eres, otra cosa es que no te sientas, esto es para reflexionar, ese camino es ligero, es fluido, no cuesta. Tu propósito, tus dones y tus talentos no cuestan ningún esfuerzo. Es un camino de absoluta fluidez. Es un camino de no resistencia, es un camino de no esfuerzo. ¿Cómo descubrir más pistas para descubrir tu propósito de vida? Tu propósito de vida es aquello que amas, aquello que cuando lo desarrollas, aquello que cuando empiezas a hacer, aquello que mientras lo estás haciendo, el tiempo se para y el mundo desaparece. Es aquello que lamentablemente la mayoría de las personas estamos deseando terminar de trabajar para dedicar nuestro tiempo libre a ello. Quiero abrir un espacio aquí de reflexión. Piensa, ¿cuál es tu hobby? ¿Qué es aquello que más te gusta hacer? ¿Cuál es tu vocación frustrada? ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué es lo que se te da bien? ¿Qué es aquello que tus amigos, tus familiares te dicen, oye, échame un cable, ayúdame a esto? Puede ser reparar electrodomésticos, puede ser que te mueva una sensación de injusticia y tu propósito sea estudiar leyes y defender a los más desamparados. Puede ser que tengas una sensación de servir, de ayudar, de hacer mejorar al resto de las personas y tu propósito sea, o tus dones o tus talentos se te dé bien esa empatía, empatizar con las personas y trabajar al servicio de los otros. Pues puede ser o bien siendo enfermero, cuidador de cualquier tipo. O puede ser que hayas nacido para estar rodeado o rodeada de niños, para cuidarlos, para ejercer como profesor, como carnicero, yo qué sé. Yo no puedo saber cuál es tu propósito. Sí que te puedo decir que es aquello que cuando lo haces te sientes muy, muy, muy bien. Es aquello que estás deseando hacer en tu tiempo libre. Cuando somos niños, ya sabemos cuál es nuestro propósito. Cuando somos niños, estamos alineados con nuestro propósito. Muchos de nuestros propósitos tienen que ver con actividades artísticas. Típico es el niño que está dibujando y pues le dice a algún compañero, le dice a algún adulto, no vales para esto, o esto no te va a dar dinero. Y el niño pues empieza a separarse de su propósito, porque el niño al fin y al cabo se mueve por amor. Y el niño no quiere sentirse rechazado por los adultos ni sentirse rechazado por nadie. Prefiere sentirse amado. Entonces, inconscientemente, nos vamos alejando de nuestro propósito según vamos creciendo. Vamos siendo condicionados por el entorno, por las circunstancias. Y si naciste para dibujar, si naciste para pilotar aviones o si naciste para gestionar hoteles, no lo sé, no sé cuál es tu propósito,
es posible que te hayas alejado de él y que por eso no seas feliz. Las personas felices conocen su propósito y lo ejercitan. De hecho, muchas ni se plantean todas estas cosas. Otra pista para encontrar tu propósito, para encontrar tu don y para desarrollar tus talentos es aquello que te crea conflictos. Es curioso, pero no recabamos en que ese conflicto o aquello que nos suele crear conflictos, pues si le cambiamos el enfoque, quizá puede ser un don o puede ser una virtud. Es lo que me ha ocurrido a mí. Yo llevo toda la vida investigando sobre aquello que me creaba conflictos, una profunda insatisfacción vital, una profunda insatisfacción existencial. Y claro, estaba enfocado en lo malísimo que era, en lo mal que lo pasaba, en lo víctima que era, en que era una víctima de las circunstancias y del entorno. Y aún a veces tengo viejos patrones en los que vuelvo a caer en eso otra vez. Llegó un momento en que me di cuenta de que bien enfocado era una virtud. Y llegó un momento en que uno de mis propósitos desde pequeñito era escribir, era comunicar y era transmitir. Entonces uní esto que parecía que era un conflicto, la insatisfacción, junto con mi facilidad para escribir, mi naturaleza para comunicar, hablando como estoy haciendo ahora, y aquello que era un conflicto muy grande, lo había vivido como una desgracia existencial, lo convertí en mi profesión. Me alineé con mi propósito. Pero claro, para convertirlo en tu profesión, una vez has descubierto tu propósito, tienes que encontrar la manera de ponerlo al servicio de los demás. ¿Qué ocurre aquí? Pues que todo ese proceso de condicionamiento que hemos sufrido de niños, todo ese alejamiento de nosotros mismos se empieza a activar. Y decimos, como decía yo quiero comunicar, yo quiero ser coach, yo quiero acompañar a las personas, quiero dar conferencias para miles de personas. Quiero dar conferencias para miles de personas porque cuando las doy, conecto con mi naturaleza. ¿Qué ocurría? Que mi ego decía, es que eso es arrogancia, dar conferencias para miles de personas. Y entonces decía, wow, soy un arrogante, me frenaba, ¿no? Por ejemplo, van surgiendo resistencias. Pero claro, yo quería hablar sobre la felicidad, yo pensaba que podía dar un legado positivo al mundo, que podía hacerlo. Entonces, mi trabajo en ese momento, o el trabajo de muchas personas, cuando descubren su propósito, encuentran muchas dificultades para ponerlo al servicio de los demás. Pero es un auto-boicot continuo. Son tus creencias, son tus pensamientos, son tus emociones, son tu manera de ver el mundo, que tu manera de ver el mundo no es tuya, es heredada, es aprendida, no es tuya. Ahora voy a entrar en eso. Una de las primeras cosas que surge fácilmente es aquello de ¿cómo voy a vivir de esto? Claro, si descubres que quieres pintar, si descubres que quieres escribir, si descubres que quieres ser, yo qué sé, dedicarte a la fotografía, a una habilidad artística, o descubres a veces con 50 años que lo que a ti más te gusta del mundo es ser crítico de cine, ¿cómo vas a poner eso al servicio de los demás? Esa es la pregunta que te haces. Y la resistencia es, ya no tengo edad para ello, ya no puedo vivir de esto, ¿cómo voy a ganar dinero con esto? No importa la edad, todos son creencias, no importa que vayas a ganar dinero o no. Lo que importa es que ejercites tu propósito y lo pongas al servicio de los demás, porque ese es tu legado para la humanidad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente esperando que ejercites ese propósito. Cuando tú ejercitas tu propósito, te sientes fluido, te sientes en abundancia, te sientes feliz, eres una persona feliz, te sientes lleno de gratitud, te sientes lleno de dicha. Cuando estás entregando eso, la vida, tarde o temprano te lo devuelve, porque cuando estás ahí alineado con tu naturaleza, eres todo amor, lo haces todo con brillo. Y cuando haces las cosas con brillo, esa fluidez se activa y va y viene. No te preocupes si puedes vivir de ello, no te preocupes si tienes mucha edad. Solo tienes que hacerlo, porque has venido al mundo a hacerlo. Y muchos, millones, cientos de personas te están esperando. Si no puedes vivir de ello, lo compaginas con otro trabajo que no te guste tanto, si esa es tu preocupación. Pero tu ser interior, tu naturaleza se encuentra apelmazado, se encuentra
enclaustrado. Comienza a ejercitar ya, cuanto antes, aquello que más te gustaba hacer de niño, porque eso es lo único que te va a hacer sentir feliz, pero con una felicidad muy grande, insospechada. ¿Qué ocurre cuando uno descubre su propósito? Ya he dado algunas pistas. ¿Qué ocurre cuando uno descubre su propósito y empieza a querer ponerlo al servicio de los demás? Es importantísimo ponerlo al servicio, porque al ponerlo al servicio, primero que tú aprendes mucho más, perfeccionas tu propósito, perfeccionas esa técnica. Y luego lo que ocurre es que te llenas de dicha, como ya he comentado. Pues lo que ocurre es que se disparan un montón de programaciones inconscientes. Cuando tú has sido programado, cuando tú has sido enseñado, cuando tú lo que has aprendido es a comportarte de una determinada manera, aunque esa manera de comportarte no es alineada con tu naturaleza, pues es lo que has aprendido. Y tu subconsciente, en cuanto cambias alguna forma de comportarte, pues va a intentar protegerte y va a utilizar todas las artimañas posibles, todo tipo de pensamientos, todo tipo de emociones, enfermedades, síntomas, apatías, falta de energía. Cada vez que tú camines, salgas de lo que se llama tu zona de confort y camines hacia cumplir tu propósito, paradójicamente, toda tu psique, toda tu estructura biológica va a entender que puedes entrar en peligro porque has aprendido a vivir de una manera diferente, a comportarte de otra manera. Entonces, aquí es donde viene el trabajo. Esto es el trabajo con mayúsculas, es el trabajo que todo el mundo requiere hacer. A no ser que seas una persona que te sientas plenamente satisfecha en todos los ámbitos de tu vida. No me he encontrado con muchas, pero las hay. Cada vez que encuentro una, la interrogo de arriba a abajo. Quiero saber más sobre esto. Quiero saber por qué esas personas se sienten llenas de dicha y de felicidad. ¿Qué ocurre? Pues que empiezan a dispararse todos tus patrones aprendidos y memorizados inconscientes. Hemos aprendido una serie de patrones, hemos aprendido a reaccionar de una determinada manera y lo hemos aprendido a nivel inconsciente. El objetivo es hacerlos conscientes. Nuestras reacciones, nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros actos son inconscientes entre un 95 y un 99%, según autores. Debe quedarte muy claro, por ejemplo, esto es raro para muchas personas, pero debe quedarte muy claro que ya está demostrado científicamente que antes de que seas consciente de tu próximo pensamiento, existe tecnología para detectarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no decides el próximo pensamiento que vas a tener. Estás programado. Estás programado biológicamente por el entorno en el que has vivido. Tus reacciones son automáticas, tus decisiones son reactivas, son inconscientes. Esto es muy importante, que vayas tomando conciencia de ello. No es una mala noticia, lo único que al principio es como que abruma, ¿no? Es la sensación de vacío, de perder el control, de incertidumbre. No te preocupes, la sensación de estar incómodo, ¿no? Uy, como que no me aclaro, como que las ideas se me han desordenado todas. ¿Qué me está diciendo este Aurelio, no? No te preocupes. Simplemente ves tomando conciencia de que estás programado, de que eres una máquina biológica y de que tus decisiones son casi en el 100% inconscientes. Yo no he decidido ponerme esta camisa conscientemente. Lo he decidido porque me gusta, porque tengo una serie de vivencias que han llevado a que me guste este tipo de camisa o este color de camisa. Muchas personas preferirán otro color, otro tipo de camisa, o incluso me verán y dirán, ¡buah! Vaya camisa más fea. Y otros dirán, ¡wow! ¡Qué bonita! Todo eso es condicionado. Todo eso viene de atrás. Y no es tuyo, es aprendido. Tu objetivo es desaprenderlo. Y desaprendiéndolo, aprenderás a ser feliz. Tengo una buena noticia. Todos estos patrones de respuesta, todos estos estímulos inconscientes, memorizados, tienen su función y tienen su sentido. Si no memorizáramos las respuestas al entorno, las respuestas, si no fueran automatizadas, si no fueran inconscientes, pues tendríamos que aprender a conducir todas las mañanas, tendríamos que aprender todas las mañanas a lavarnos los dientes, tendríamos que recordar en qué país vivimos, tendríamos que, que realmente seríamos inoperativos para el día a día. Es por motivos operativos por los que la biología funciona así. Y
memorizamos una serie de patrones inconscientes, aprendemos, es el aprendizaje que hemos recibido para, en nuestro día a día, poder ser operativos. Y la mayoría nos benefician, la mayoría de patrones aprendidos. Pero hay muchos, según personas, muchos de estos patrones, que lo que están haciendo es alejarnos de nuestro propósito de vida. Lo que están haciendo es impedirnos que nuestros dones y nuestros talentos y nuestros recursos los pongamos al servicio de los otros. Tengo otra buena noticia. Estos patrones son muy fáciles de detectar, solo tienes que observar. Y se pueden reducir o deducir a una estructura muy, muy, muy simple. Estos patrones de respuesta están formados por 3 variables: pensamientos, emociones y actos. Cada emoción surge en tu cuerpo como respuesta a un pensamiento muy concreto. Cada acto lo realizamos o cada acto lo dejamos de hacer o de realizar como respuesta a esa emoción que ha surgido en tu cuerpo. Tomamos decisiones en base a esas emociones que se derivan de un tipo de pensamiento concreto. Pensamiento, emoción y acto. ¿Cómo desaprender estos patrones? Observa. Observa dónde tienes dificultades en tu vida. Observa esos momentos en los que estás tranquilo o tranquila y de momento aparece alguien, escuchas un sonido, una palabra, un olor incluso, y se te retuerce el estómago. ¿Qué está pasando ahí? Esto es un patrón de respuesta. Es un patrón de respuesta inconsciente. La única forma de desactivarlo o de desaprenderlo para, repito, ser feliz, alinearte con tu naturaleza y poder ejercer y desplegar todo eso, ese potencial que tú tienes, porque todo esto, toda tu personalidad adquirida, todos estos patrones, te están refrenando, no te dejan expandirte realmente. La mayoría son beneficiosos, ya lo he dicho, pero hay algunos que no, que te están frenando y no te dejan expandirte. Observa mi propuesta: pensamientos, emociones y actos. Cuando te sientas incómodo en una situación concreta, hazte estas 3 preguntas. ¿Qué he pensado? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué me gustaría hacer o qué he hecho? Puede ser que no te des cuenta de lo que has pensado. Puede ser que no te des cuenta de lo que has hecho. Puede ser que no te des cuenta de lo que estás sintiendo. Pero tienes que pararte en uno de los 3. Lo más fácil siempre son los actos. Porque si has hecho algo, lo ves. Y si has dejado de hacerlo, algo que te gustaría, también lo ves. Es cuestión de tomar conciencia. Cuando tomas conciencia, digamos que, ¡pum!, le haces una foto a ese patrón. Lo ves. Si tú tomas conciencia de que te gustaría haberte ido a la 1 de la mañana a casa, por ejemplo, poniéndote en la piel de un joven que se va con sus amigos una noche a pasarlo bien, pero le gustaría haber vuelto a la 1 de la mañana a casa, pero no ha vuelto hasta las 3 y se da cuenta de que no lo ha hecho porque le daba miedo a sentirse rechazado, me lo estoy inventando, pero todos los patrones funcionan más o menos igual. Le estaba dando miedo a sentirse rechazado y por eso ha preferido no decir yo me voy antes por no quedar mal, porque sus amigos no le dijeran eres un aburrido o pareces una persona, no sé, mayor. Esto puede ocurrir, suele ocurrir. Si te das cuenta de que no lo has hecho por ese miedo, puedes observar ese miedo y ese miedo puedes ver qué tipo de pensamiento lo está sosteniendo. Quizá existe la creencia, por ejemplo, sigo inventándomelo, esto es un proceso de indagación. Quizá existe la creencia de que, pues, expresar ciertas cosas puede ser malo y has decidido no expresarlo. A veces el proceso es muy sencillo: pensamientos, emociones y actos. Si reflexionando y autoindagando, esto es autoindagación y gestión emocional, te cuesta un poquito, te recomiendo que lo escribas. Si para ti es necesario apoyarte en alguna herramienta, herramientas las que tú quieras. Reiki, yo qué sé, cualquier disciplina, meditación, a mí me da lo mismo, transgeneracional, otras vidas, regresiones, cualquier tipo de disciplina que te haga tomar conciencia, pues adelante. Pero el objetivo siempre es observar para detectar o un pensamiento o una emoción, un acto. Y una vez detectado, analizar ese patrón. Porque una vez lo hemos analizado,
Esto es algo que a la mente también le cuesta mucho. Lo único que hay que hacer es tomar conciencia, darte cuenta, dejarte sentir ese miedo, dejar que esos pensamientos aparezcan, evitar esa censura, abrir la caja de Pandora, abrir esa puerta a que, eso que aprendiste hace mucho tiempo aparezca. Y al aparecer puedes modificarlo, puedes diluirlo y puedes aprenderlo de otra manera. Creo que me he explicado bastante bien. Lo puedo alargar muchísimo, pero por cuestiones de tiempo lo que voy a hacer ahora es hacer un resumen. Vamos a ver, las personas felices y las personas que mueren felices lo son porque tienen la sensación de haber vivido, porque han vivido como quieren, como deseaban, que muchas veces son los criticados de la familia o muchas veces son los, no te estoy llamando a la rebelión, a que te dejes tu trabajo, a que abandones tu familia, no, te estoy incitando a que practiques el autoconocimiento, a que sepas quién eres realmente y qué quieres. Mueren felices porque echan la vista atrás y están orgullosos de la vida que han vivido, están orgullosos de lo que han hecho en la vida. Y están orgullosos de lo que han hecho porque estaban alineados con su naturaleza, han sido coherentes consigo mismos, han hecho lo que deseaban. Y han hecho lo que deseaban porque han sabido o bien trabajarse esos condicionamientos que ya vienen estructurados de base, de personalidad, por eso digo que a veces son los rebeldes de la familia o de los amigos, o bien porque venían condicionados o lo tenían muy claro, ¿no? ¿Qué ocurre a la mayoría de las personas? O a muchas personas que tienen un profundo sentimiento de insatisfacción, que no se conocen, no conocen sus dones, no conocen sus talentos, no saben ejercitarlos, no saben conectarse a sí mismos. Repasa, echa un vistazo a tu vida a ver qué es lo que más te gusta hacer, a ver qué es aquello que hacías de pequeño y abandonaste, a ver qué es aquello que más te pide la gente de confianza. Conecta con tus dones, conecta con tu propósito, conecta con tu misión y ejercítalo, porque hay mucha gente que te está esperando. Hay muchísima gente que necesita de tus dones y de tus talentos. Y cuando tú estés conectado y lo tengas puesto al servicio de los demás, descubrirás que tienes vislumbres de felicidad, vislumbres de dicha, que cuanto más practiques tu propósito en espacios de tiempo, más feliz te harán en el tiempo. ¿Qué nos solemos encontrar por el camino? ¿Por qué nos cuesta tanto ejercitar nuestro propósito? Porque tenemos muchas creencias que sostienen este tipo de patrones de los que hablaba, estos patrones condicionados, que no nos permiten ejercitar nuestro propósito. Pensamos que no vamos a poder vivir de ello, que ahora no es el momento, que esto no vale la pena, que yo no sirvo para esto, que soy torpe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro trabajo es descubrir esos patrones, esos condicionamientos. Y esos condicionamientos sostenidos por creencias son muy fáciles de detectar, son muy fáciles de desactivar, porque a un nivel muy básico están conformados siempre por lo mismo: pensamiento, emoción y acto. El pensamiento, aunque sea inconscientemente, el pensamiento que has elegido en este momento que estás sintiendo eso, ya sea agradable o sea desagradable, es una posibilidad entre las infinitas posibilidades. ¿Por qué eliges ese pensamiento concreto entre todas las infinitas posibilidades? ¿Por qué te aferras? ¿Por qué te apegas a él? Pues porque estás condicionado, estás programado para ello. Desde pequeñito viviste una serie de circunstancias, viviste en un entorno y viviste en un contexto que te hicieron vivir, actuar, reaccionar, tomar decisiones en una determinada dirección que te estaba alejando de tu naturaleza y de tu propósito. Así pues, resumiendo lo resumido, si quieres ser feliz, no lo digo yo, lo dicen todas las tradiciones milenarias, lo estoy viviendo yo en mi persona, lo está viviendo mucha gente que acude a verme y que conozco. Recuerda cuál es tu propósito, recuerda cuál es tu misión, cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, ponlos al servicio de los demás siempre que puedas. Mientras tienes que trabajar en otra cosa para ganar dinero, lo haces, pero en tu tiempo libre ponlos al servicio de los demás, porque cuando pones tus dones y talentos al servicio de los demás, te llenas de dicha, te llenas de felicidad. No me creas, compruébalo y experiméntalo. Y todos los pensamientos en contra que te vayan apareciendo, es tu responsabilidad reconocerlos, indagar en ellos y hacer la gestión emocional adecuada. ¿Para qué? Para ir eliminando esas barreras, para ir eliminando esas resistencias y para ir reconociendo esa sombra, ese inconsciente y esos automatismos, esas reacciones que no te permiten ser feliz, que no te permiten poner al servicio de los demás tus dones
y tus talentos. Y en fin, a esto me refería, o esto es lo que quería compartir con vosotros esta noche. Bueno, hemos llegado al final de la conferencia. Muchísimas gracias, Aurelio, por compartir esta valiosa información con todos nosotros. Antes de pasar al tiempo de preguntas de nuestros espectadores, me gustaría recordar que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una buena forma de colaborar con Mindalia es suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión en YouTube. De esta manera, YouTube compartirá los vídeos con muchas más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes un conocimiento valioso, si quieres impartir una conferencia, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com. Dirígete a la sección Colabora que está en el menú superior a la derecha y tienes que ir a impartir conferencias y rellenar el formulario. Así que, si te parece, Aurelio, vamos a pasar ya al tiempo de preguntas claro de los espectadores. Muy bien, pues nos vamos hasta Colombia. Y Jennifer Pereira nos pregunta, se dice que la felicidad proviene de nosotros mismos. ¿Cómo la podemos descubrir y mantenerla a pesar de los problemas? Efectivamente, la felicidad, y esto sí que lo asevero con convencimiento, aunque creo que es una experiencia personal, ¿eh? Cada uno tiene que vivir su propia experiencia, viene de nosotros mismos. Nacemos felices y somos felices por naturaleza. ¿Me puedes repetir la segunda parte de la pregunta, Estefanía? Sí, dice, ¿cómo podemos descubrir esta felicidad y mantenerla a pesar de los problemas? ¿Cómo podemos descubrir esta felicidad y mantenerla a pesar de los problemas? Descubrirla es reconectarte contigo mismo o contigo misma. Descubrirla es, como estoy diciendo, conectar con esos dones y talentos y ejercitarlos, porque cuando los ejercitas, conectas con tu propia naturaleza, y cuando conectas con tu propia naturaleza, lo que ocurre es que entras en un estado, empiezas a tener esos vislumbres de dicha, empiezas a contactar con lo que se llama tu ser, con esa felicidad interior, cuando te conectas y te alineas con tu naturaleza. ¿Y cómo podemos mantenerla a pesar de los problemas? Aquí me surge algo. Tener problemas no significa ser infeliz. Ser infeliz significa sentirte insatisfecho o sufrir. Para mí sufrir es un sinónimo de sentirte insatisfecho. Aquí me voy siempre al precepto de Buda, del budismo, que dice el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El sufrimiento no es más que mantener el dolor en el tiempo. ¿Por qué aparece el sufrimiento? Porque queremos evitar el dolor. Queremos huir de ese dolor. En vez de mirar hacia adentro, atravesar ese dolor y permitir que fluya esa felicidad que hay más allá del dolor, lo que hacemos generalmente es huir. Empezamos una huida de evitación del dolor, una búsqueda vital, que lo que nos está ocasionando es prolongar el sufrimiento. Tener problemas, sentir dolor, no significa no ser feliz, no significa no estar conectado a la vida. Evitar ese dolor, porque el dolor ocurre, forma parte de la vida. Evitar ese dolor es la mejor manera de prolongarlo en el tiempo, a veces durante una vida entera, y generar sufrimiento. Entonces, mi propuesta es mirar hacia adentro y permitir vivir ese dolor, desvelarlo y conectar con tu naturaleza y con tu ser. Esta es mi respuesta. En este sentido, Aurelio nos vuelve a preguntar, Jennifer Pereira, ¿cómo cambiamos eso de la vida que no nos está dando felicidad? ¿Cómo cambiamos eso de la vida que no nos está dando felicidad? Si te refieres a lo exterior, creo que no te refieres a lo exterior, no hay forma de cambiarlo. La única forma de cambiar lo exterior o de cambiar el significado que le damos o cómo nos hace vivir lo exterior es cambiar nuestro interior. Igual te estás refiriendo a algo concreto. Mi propuesta es ir hacia algo concreto. Porque para modificarlo simplemente hay que hacerlo consciente. Cuando tú haces consciente ese patrón reactivo o esa historia, sea lo que sea, que se te repite o que te está surgiendo, que se mantiene en el tiempo, que te está haciendo sufrir, cuando haces consciente ya te pones en posición de modificarlo. Pero primero tienes que ver qué mecanismo, qué patrón estás repitiendo, qué programa te estás activando o dándole foco, dándole fuerza,
inconsciente, porque una vez sea consciente ya estás en posición de elegirlo y desactivar ese sufrimiento. Nos pregunta Lucas Tomorrow desde Argentina, nos saluda además, y dice que no ha podido ser feliz desde hace mucho tiempo y lo asocia a la incapacidad de vivir el momento, a no poder vivir el momento. Dice además que le distraen las cosas fuera de lo que está haciendo, que qué puede hacer. Pues Lucas, muy buena pregunta. Plantea algo que tiene que ver con todo, aunque no lo he nombrado, tiene que ver con todo lo que estoy diciendo. Yo estoy poniendo un proceso sobre la mesa que en realidad lo que nos lleva es a vivir el momento o a vivir el presente. Lo que ocurre es que la tendencia es voy a esforzarme en vivir el presente, voy a meditar para vivir el presente, voy a parar mi mente para estar presente, cuando en realidad todo esto es una consecuencia de haberte atrevido a mirar hacia adentro y de haberte atrevido, repito, a ver esas cositas inconscientes que a veces no son muchas, aunque nos produzcan mucha infelicidad, que se nos están activando una y otra vez. ¿Qué pensamos ante determinadas circunstancias? ¿Qué pensamos ante determinados sucesos? Son pensamientos inconscientes. Si desde pequeñito nos han dicho, por ejemplo, si desde pequeñitos hemos oído mucho en casa, la vida es dura, la vida es triste, tú vas a ser fiel a eso toda tu vida y queda programado de forma inconscientemente en ti. Y tu vida vas a hacer todo lo posible inconscientemente para que sea dura, para que sea triste. Echa un vistazo hacia adentro, observa tus pensamientos repetitivos, observa tus emociones y observa cómo actúas ante ellos. Propongo una mirada hacia el interior y esto, conforme lo vas desmantelando, va haciendo surgir esa felicidad, va haciendo surgir otra cosa de tu interior, que en realidad es esa presencia, es poder estar en el momento presente. Pero paradójicamente no logramos estar en el momento presente con la intención de estar en el momento presente. No existe técnica para estar en el momento presente, aunque parezca que sí. Solo consigues estar en el momento presente cuando te conoces lo suficientemente, cuando miras hacia adentro y te atreves a ver cosas pues que a veces duelen y a veces son agradables, son talentos que tienes ahí ocultos que no conocías. Aparecen dudas, miedos, miserias y bueno, también felicidades y habilidades. No se ha quedado suficientemente clara. Elisa M. desde España nos pregunta, hay personas que quieren cambiar su vida, pero les cuesta por pereza, por desgana, por depresión, están como bloqueadas o inmovilizadas. ¿Qué recomiendas en estas situaciones? Muchas gracias. Cuando el bloqueo es muy grande, existe esa pereza. A mí me ocurría, cuando el bloqueo es muy grande, existe esa pereza, existe esa desgana, existe esa falta de energía. Yo recomiendo hacer uso de herramientas exteriores y de personas que tengan los conocimientos suficientes. Herramientas hay muchas. No sé cuáles conoces tú, Elisa, o cuáles conocen los oyentes o las personas que me estáis viendo, pero hay muchísimas. A mí, yo no tengo predilección por alguna, pero no porque uses una o uses otra. A mí me fue muy bien el análisis transgeneracional, me fueron muy bien las disciplinas bio, estudiar y analizar mediante la programación neurolingüística mi proyecto sentido gestacional. Me fue muy bien para ir quitándome esa apatía, para ir modificando esos patrones y activando esos recursos internos que todos tenemos. Cuando el bloqueo es muy grande, yo recomiendo asistir a un profesional y utilizar todo tipo de herramientas exteriores que haya en tu mano, porque a uno solo a veces se le hace muy duro esta pesadez y esa tristeza. Bien, José García, que en este caso no nos dice desde dónde nos está viendo, pregunta algo muy concreto. ¿Cómo saber nuestro propósito? ¿Cómo saber nuestro propósito? Nuestro propósito ya lo sabemos. Lo que ocurre es que se nos ha olvidado. Esto es cañero, esto es triste a veces, porque te puedes tirar 50 años pensando cuál es tu propósito, porque es que a veces los propósitos son tan simples como una habilidad para escuchar a los demás. Y a lo mejor llevas toda tu vida que te está viniendo personas todos los días para contarte sus problemas y sus desgracias, y tú estás enfocado en que hay que ver, todo el mundo me cuenta sus problemas, pero es que quizás ese es tu propósito y tu habilidad. Lo tenemos delante de nuestras narices y se nos repite a diario. De niños ya lo practicábamos y nos encantaba. En nuestro tiempo libre estamos deseando que llegue tiempo libre para ejercitarlo. Es algo que cuando lo haces no te cuesta hacerlo. No te cuesta hacerlo. Si en el ejemplo de escuchar a las personas te cuesta escuchar a las personas, ese puede ser tu propósito, escuchar a las personas. Pero quizá no lo estás enfocando de la manera adecuada. Quizá puede ser escuchar a las personas cuando tú quieras. Pero tu propósito es algo que estás ejercitando a diario.
a diario, pero nos cuesta mucho verlo. Piensa en aquello que vienen las personas a pedirte y en aquello que te gusta mucho, mucho hacer. Ese es tu don, ese es tu talento. Luego quizá tendrás que refinarlo un poquito, pero para darte de bruces con él y encontrarlo primeramente, piensa en eso que te gusta mucho hacer o te gustaba mucho hacer de pequeño. Yo, por ejemplo, de pequeño escribí un libro, luego se me olvidó total y absolutamente. Y ahora de mayor me he reconciliado con eso y soy escritor. He escrito otro libro que tengo publicado y, bueno, voy a publicar más. Se me había olvidado durante mucho tiempo. Yo pensaba, ¿cómo voy a escribir? ¿A quién le va a interesar? ¿Qué más da a quien le interese? Si el objetivo del propósito es el propio ejercicio del propósito. Mientras lo ejercitas, te sientes bien. Ese es el objetivo del propósito. Mira, parece que hay muchas personas interesadas con el propósito. Vamos con unas preguntas en relación a este propósito. Nos dice Erika Cardona, desde Colombia. ¿Cómo retomar el camino en el propósito de vida si se está tan perdido que no sabemos lo que nos gusta ni en qué somos buenos? ¿Cómo vivir una vida plena si no encuentro lo que me apasiona? Un comienzo extraordinario cuando estaba muy perdido. Yo estuve muy perdido, existencialmente perdido, no entendía nada. Un comienzo extraordinario empieza por reconocer, porque esto sí que nos resulta fácil a todos, aquello que no te gusta, aquello que no quieres, aquello que quieres alejar de tu vida. Y vas separando la paja del grano realmente. Y al mover este tipo de información, pues va quedando, cada vez las posibilidades que quedan son menores. Y esto, si comienzas con esto, te va a ayudar mucho a ir poco a poco encontrando tu propósito. Empezar por aquello que no quieres, aquello que no queremos. Y empezar a quitarlo de nuestra vida, a nuestro ritmo y poco a poco, de una forma respetuosa con el entorno y con todo el mundo. Empezar a quitar esas cosas que no quieres de tu vida, porque eso es carga que te tiene absolutamente lastrada, Erika. Seguimos en la misma línea desde España. Cristina Acasamaya pregunta, ¿qué ocurre si sabes tu propósito pero no sabes cómo llevarlo a cabo? Voy a entrar al mundo laboral y no quiero hacer algo que no me llene, pero no sé cómo trabajar en lo que quiero. No sabes cómo llevarlo a cabo. Realmente es que no sabemos cómo llevarlo a cabo. Pensamos que sabemos cómo llevarlo a cabo. La vida todos los días nos está poniendo situaciones de cómo desarrollarlo, de cómo llevarlo a cabo. Observa, si solo en un solo día de tu vida estás observando todas las circunstancias, las posibilidades, las personas que te vienen, las noticias que te llegan, verás cómo aparecen esas sincronías que llamaba Carl Gustav Jung, ¿no? El psicólogo llamaba sincronías, esas sincronías de la vida que te están diciendo, si esto para ti es mucho más sencillo, si por aquí es por donde tienes que fluir, si esto es lo que te gusta, verás cómo está surgiendo y te van indicando el cómo. Nosotros, a nuestra mente le da mucha tranquilidad saber cómo ejercitar nuestro propósito. De hecho, yo recurro de vez en cuando a, no, tiene que ser así, porque me da tranquilidad, me quita ese agobio y esa incertidumbre de encima. Pero en realidad el paso está en ir reconociendo poco a poco en que no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Si sabemos ya lo que queremos hacer, observa la vida porque te está poniendo las facilidades continuamente para coger el camino hacia el cómo. Bien, Isabel González, desde España, nos pregunta, pero aunque podemos estar alineados con nuestro propósito, ¿no crees que es prácticamente imposible sentirse feliz en todo momento? Tengo que hacer una distinción. Que me gustaría haber hecho al principio, pero no la he hecho. Sentirse feliz en todo momento no significa estar happy, no significa estar alegre. Sentirse feliz en todo momento significa estar presente. Tú puedes estar rabioso, expresar tu rabia. Esto los grandes maestros, Ramana Maharshi, por ejemplo, expresaba su ira, gritaba a sus discípulos. Vamos, no era su norma, pero si tenía que hacerlo, lo hacía. Y él estaba alineado con la felicidad, estaba con su propósito. Para mí el mejor ejemplo es un niño. Un niño vive en presente. Un niño es plenamente feliz. Lo que ocurre es que se permite vivir sus emociones, no se les atascan. Se permite vivir su dolor, no prolonga su sufrimiento. Si está enfadado, se enfada. Si tiene miedo, lo dice. No tiene ningún problema. Entonces, ser feliz no significa ser alegre. Ser feliz significa aprender a vivir. Es una sensación interior, es una experiencia de dicha. Aunque estés triste, voy a citar a Eckhart Tolle, por ejemplo, que me gusta mucho, le preguntaban, ¿cómo puedes sentirte presente? ¿Cómo puedes sentirte en el ahora? ¿Cómo puedes sentirte feliz
Él comentaba cuando murieron sus padres, él dijo, pues yo cuando murieron mis padres lo que hice fue llorar, pero con esa sensación interna de amor, de gratitud. Llorar, si no me permito llorar, es cuando pierdo esa presencia. Me permití llorar durante unos días en absoluta presencia, cómo se comporta el niño. El niño es el mejor ejemplo para esto. Felicidad y alegría no son lo mismo. Claudia Rodríguez, que no nos ha dicho en este caso de dónde es, decía en el chat, pienso que la felicidad es una actitud. ¿Estás de acuerdo con ello, Aurelio? Absolutamente. Esta es una de las cosas que defiende la psicología positiva. Yo, para las personas que se han criado en Oriente o que son fans de todas las disciplinas orientales, pues perfecto. Pero las personas que hemos crecido en Occidente, a mí la psicología positiva me ha ayudado mucho porque te está hablando de amor, de gratitud, de propósito, de energías, de misiones, de felicidad, desde una visión estructurada occidental. Y una de las cosas que habla es la actitud ante las cosas, la actitud ante la vida, el enfoque, el significado que le das a todo, es una de las claves de la felicidad. Absolutamente de acuerdo contigo, Claudia. Interrumpo un momentito el tiempo de preguntas, Aurelio, Sí. para recordar que una manera increíble de ayudar al mundo y de colaborar a la vez con Mindalia es dar un me gusta a este vídeo o dejarnos un comentario positivo del mismo. Colaboras con Mindalia y colaboras con la humanidad porque estos vídeos, gracias a ti, van a llegar a muchas más personas en todo el mundo. Vamos a seguir con las preguntas de los espectadores. Gracias, Estefanía. Bien, pregunta Isabel González de nuevo desde España. Pero aunque podemos estar alineados con nuestro propósito, ¿no crees que es prácticamente imposible sentirse feliz en todo momento? Perdona, esto ya lo había hecho. Decía Isabel, a lo largo de nuestra vida hay muchos momentos de sufrimiento. ¿Se puede ser feliz en paralelo con el dolor? El dolor es necesario. Cumple una función de crecimiento. Hay procesos, si se observa en la naturaleza, hay procesos de dolor continuamente en la naturaleza. Los seres humanos no vamos a ser menos. Cumple una función de crecimiento, de desarrollo. Lo que ocurre, a mí me gustaría, lo que ocurre es que no queremos sentir ese dolor. A mí me gustaría pasar por la vida sin que me duela nada. Pero es que ya entramos en términos filosóficos o es que ocurre así. El dolor ocurre, existe, es consustancial a la existencia humana. Si no nos permitimos vivirlos, si muere un familiar cercano y no te permites llorar, si tienes, no sé, sucede algo y no te permites contactar con ese miedo, con ese dolor, con esa parte profunda de ti, esas dudas que te pueden surgir, lo que haces es sufrir. Si evitas lo que está surgiendo de ti, ese dolor, prolongas el dolor y entonces se genera sufrimiento. Creo que ayuda mucho y me gustaría dejarlo muy claro esta noche, aquí y ahora, diferenciar entre dolor y sufrimiento, porque a veces hablamos de dolor y nos referimos al sufrimiento y viceversa, hablamos de sufrimiento y nos referimos al dolor. Sufrimiento solo es el dolor prolongado en el tiempo y se prolonga durante más tiempo del necesario cuando no nos permitimos vivir ese dolor. Hay que tener el valor de reaprender a mirar hacia adentro y permitir que surja eso que tiene que surgir, ese dolor, que en más ocasiones de las que a mí me gustaría, es muy desagradable, no nos gusta, la verdad, pero si surge, permítete tus momentos de soledad, tus momentos de llorar, tus momentos de miedo, tus momentos de sentirte arrogante, porque todos nos podemos sentir arrogantes, envidiosos, reconocer que puedes tener una parte de envidia en ti, claro que sí, ¿por qué no? Si todos lo tenemos todo. Permítetelo y ese dolor se irá difuminando, se irá diluyendo. Conviértelo en un modo de vida, en tu meditación, en observar ese dolor que pueda ir surgiendo y así evitarás prolongar el dolor del tiempo y te ahorrarás mucho sufrimiento y tendrás muchas más probabilidades de sentirte plenamente feliz. Seguimos compartiendo preguntas tan interesantes como la que nos dice José Gabriel Torres desde Venezuela. ¿Cómo hago para que el ego no me sabotee mi propósito de vida y poder ser feliz? Y lo dice en mayúsculas, poder ser feliz. Muy buena esta pregunta, muy buena. Observa, solo observa. Observa esos momentos de sabotaje.
Porque existe ese patrón, siempre hay un patrón. Y a nivel básico es pensamiento, emoción, acto, pensamiento, emoción, acto. Déjalo en pensamiento, emoción si quieres solo. Observa ese momento de sabotaje, ¿qué estás pensando? ¿Qué has pensado unos segundos antes? ¿Qué estás sintiendo? Y en base a eso que estás sintiendo, ¿qué decides hacer? Observa, solo párate y observa. De vez en cuando, atrévete a escribir lo que estás sintiendo. A veces estamos pensando cosas que no nos gustaría estar pensando y nos censuramos a nosotros mismos. Pero es que a veces las estamos pensando. Entonces, la clave está en la observación. Cuando tú observas los patrones del ego, puedes decidir de otra manera. Puedes reaprender esos patrones de otro modo. Puedes memorizar esas reacciones ante el entorno a tu favor. Víctor Aguilera pregunta desde México, ¿por qué pensamos que lo material nos hace más felices y cómo aprender a cambiar esto? Pues redundo en lo mismo. Pensamos que lo material nos hace más felices porque no nos damos cuenta de que estamos huyendo de nuestra sombra, de nuestro inconsciente y de nuestro dolor. Entonces nos refugiamos o tendemos a evitar lo que estamos sintiendo buscando placer en el exterior. Esto llega a un momento en el que se tiene que agotar. Esto es un patrón también, es un mecanismo de actitud ante el mundo. Llega un momento en el que te tienes que dar cuenta de que no funciona, de que nada del exterior te va a proporcionar la felicidad, absolutamente nada. Debes darte cuenta. Pero el darte cuenta no es, uy, ahora Aurelio ha dicho que nada me va a proporcionar la felicidad, pues me voy a vivir en medio de la sierra yo solo y sin ropa o no sé, o lo abandono todo. No, no funciona así, este es el error. Pensamos que es intelectualizado, que es mental, que claro, si una persona o los grandes sabios de la humanidad dicen que lo material no te va a proporcionar la felicidad, abandono todo lo material. No, el proceso es mirar hacia adentro y mirar qué te ha llevado hacia amar a lo material, mirar de qué estás huyendo, de qué procesos, de qué dolor, de qué condicionamientos, de qué mecanismos internos, de qué emociones, sensaciones, percepciones, sentimientos. Es un trabajo de reaprender. La felicidad se aprende, pero para ello hay que desaprender los viejos patrones que no nos hacen felices. Entonces, la mirada hacia adentro es la única que funciona. Lo único es que al principio es un poco torro. Al principio dices, vale, sí, ya he descubierto 10 o 12 patrones y me siento mejor, pero a mí yo sigo queriendo el Mercedes, sigo queriendo el BMW, el Ferrari, porque estoy convencido de que me va a hacer feliz. Bueno, sigue indagando, dedícate el tiempo que quieras. Hay personas que necesitan años, hay personas que necesitan meses, que necesitan semanas, pero la única solución a agotar el sufrimiento es permitirte vivir ese dolor interior, dejar de huir de él y abandonar lo material. Es la mirada hacia adentro siempre la única que te va a proporcionar la felicidad. Nos pregunta Gustavo Albornoz desde Chile. Primero te agradece tu aporte. Y pregunta, ¿crees que el cambio también puede estar programado? ¿Y el cambio es una opción? ¿Siempre estuvo allí de la mano? Hola, Gustavo. Muy buena pregunta. Muy buena. Yo te la agradezco a ti también. El cambio está absolutamente programado. Hoy no tenía intención de llegar tan lejos en esta conferencia, pero bueno, pues si surge, surge. El cambio está absolutamente programado. Todo esto que estoy comentando es muy útil durante un momento de tu vida, pero a todos nos llega un momento en el que nos damos cuenta de que no decidimos nada, de que no tomamos ninguna decisión. El cambio es programado. El cambio también es un patrón de reacción. Lo que pasa es que al entrar en este tipo de patrones que yo estoy proponiendo, pues uno empieza a bajar su nivel de estrés, uno empieza a cambiar su sistema de creencias, empieza a diluirse, a sentirse más diluido, más liviano. Y solo entonces, cuando ha deshecho un poquito ese ego, esa masa emocional o esa masa energética que nos tiene tan limitados, se empieza a percibir o a vivir, tener ciertas experiencias de que quizá ni siquiera está decidiendo él su cambio, quizá simplemente está ocurriendo. Desde mi punto de vista, es así. Gracias por la pregunta. Nos vuelve a preguntar Cristina Acasamaya desde España. Dice, entonces, ¿no hay ninguna emoción sin pensamiento? ¿Es antes el pensamiento o la emoción? No existe ninguna emoción, ninguna sensación física, ninguna percepción corporal que no vaya asociada a un pensamiento. Ninguna. ¿Qué es antes, el pensamiento o la emoción? Son absolutamente instantáneas, surgen realmente a la vez. Lo único es que para ir aprendiendo a desaprender esto,
como formalismo, pues yo me permito la licencia de decir que primero surge el pensamiento y luego la emoción. Surgen absolutamente a la vez. Esto conforme lo vas practicando, conforme lo vas llevando más adelante. Hay disciplinas como el yoga, ¿no?, que trabajan pensamientos y parte física a la vez, que lo hacen muy bien. Te vas dando cuenta. La emoción surge instantáneamente junto con el pensamiento. Lo que ocurre es que generalmente tenemos más facilidad para tomar conciencia de esa emoción. Para eso está el cuerpo, para eso es un vehículo de expresión y de crecimiento conciencial. Porque es más fácil notar un dolor físico, un movimiento emocional en la garganta, en el estómago, que ser conscientes de ese pensamiento. Pero surgen a la vez. Muy buenas preguntas, ¿eh? Muy buenas. La verdad es que sí. Nos dice ahora María Teresa Hoyo, desde España. ¿Cómo desaprender los patrones adquiridos? Me ocurre sobre todo cuando se trata de emociones que, aun sabiendo cuál es mi propósito, aparece el miedo. Hay muchas formas. Creo que lo he dicho desde España, sí. Adelante. Sí, María Teresa. Hay muchas formas de desaprender esos patrones. Yo he practicado algunas que a mí me han ido muy bien, como la programación neurolingüística, ya la he comentado, como el análisis transgeneracional. A mí me han ido de cine. Otra muy, muy buena que recomiendo a todo el mundo es cuando sientas ese miedo, siéntate a escribir. Al principio te van a salir 50 folios, no pasa nada. Pero en ese proceso de escribir vas a descubrir un montón de cosas tuyas. ¿Por dónde puedes empezar? A ver, siento miedo. ¿Cuándo he sentido ese miedo? ¿Por qué he sentido ese miedo? ¿Qué pienso yo alrededor de ese miedo? ¿Qué me proporciona ese miedo? ¿Es miedo realmente? Y todos estos pensamientos y estas respuestas te van a llevar a otros pensamientos y a otras respuestas que te van a hacer conocer tus patrones internos y que te van a hacer bajar tu nivel de estrés muchísimo. Te vas a desahogar un montón. Cada vez que surja el miedo, ponte a escribir o busca un profesional que maneje diferentes herramientas. Ponte a escribir. Al principio escribirás 10 veces al día, 50 folios cada vez, pero según te vas conociendo, pues igual escribes cada 10 días o cada 2 meses y 2 o 3 folios solamente. Es un proceso de deshacer el ego, de comprender esa personalidad que te está haciendo daño, te está haciendo prolongar tu dolor realmente en el tiempo. Bueno, el miedo es algo que parece que interesa mucho a nuestros espectadores, así que vamos a reunir dos preguntas en una. Nos pregunta desde Colombia, no me he quedado con el nombre, lo siento, que cómo hace para frenar sus miedos y poder ser feliz. Y luego Isabel González, desde España, ¿qué hacemos con el miedo? ¿Qué hacemos con el miedo? Mira, el miedo es, lo primero que hay que hacer, naturalizarlo. Os hablo de mi experiencia siempre. A mí me ha funcionado muy bien. Yo, por ejemplo, un ratito antes de empezar esta conferencia tenía miedo. Vale, pues sí, surge miedo. ¿Por qué? Pues no sé, ahí está el proceso, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es naturalizarlo. Es una emoción que surge con una intención adaptativa al entorno. El miedo es muy útil. Si va a atropellarte un coche, pues te ayuda a salir corriendo y a que no te atropelle. O si te va a atacar alguien, pues activa tus reflejos reactivos inconscientes y te defiende. ¿Qué ocurre? Que el ser humano, pues, somos a veces muy refinados y tenemos interpretaciones que hacen desarrollar ese miedo en momentos en los que no son potencialmente peligrosos. Cuando surge ese miedo, lo primero es atreverte a vivirlo. Si surge en el estómago, míralo. Simplemente míralo. Vale, ahí está el miedo. ¿Cuántas veces ha surgido el miedo? Muchísimas en mi vida. ¿Me ha hecho daño alguna vez? No, pero no me gusta. Ah, a lo mejor es porque no te gusta, a lo mejor no lo estás permitiendo. ¿Cuándo surge ese miedo? ¿Qué pensamientos hay detrás? ¿Qué piensas sobre ese miedo? Obsérvalo y estúdialo, porque ese miedo es un patrón reactivo inconsciente igual. La dificultad va a estar en esas situaciones en las que dices, pues si yo quiero hacer esto y me da miedo. Yo quería dar esta conferencia y me ha surgido un miedo. Yo ya no sé si era a dar la conferencia, no sé muy bien de dónde venía, pero lo que he hecho ha sido dedicarme a observarlo y ya tengo cierta práctica, ¿no? Dedicarme a observarlo y decir, sí, tengo miedo, sí, el miedo forma parte de mí, sí, ahí está. Como ya lo he trabajado tantas veces, ya lo he observado tantas veces, también tengo la confianza de que observándolo se va diluyendo. Pero lo más importante del mundo es atreverte a mirarlo. ¿Qué pasa si tengo miedo? Pues tengo miedo. ¿Y qué? Como todo el mundo. Yo por lo menos lo estoy viendo y me atrevo a trabajármelo. Lucy Esther Ortega González nos lanza una pregunta ambiciosa desde Colombia. ¿Qué herramientas son claves para estar siempre en un estado de felicidad? ¿Qué herramientas son claves? Esto es muy personal.
Lo que sí que es infalible, en mi opinión, es la atención. Conforme vas deshaciendo el ego y esos viejos patrones, esas viejas estructuras que has aprendido, vas desarrollando una atención más plena, una presencia mayor. Entonces, desarrollar esa atención, esa presencia, ese poder observar tus pensamientos, ese poder observar ese espacio que hay entre pensamientos y pensamientos, para mí es la herramienta definitiva. Al principio cuesta un poco y a lo mejor no es lo más útil para ir deshaciendo el ego, pero una vez la ejercitas, o sea, te proporciona unos estados de serenidad, de tranquilidad, de felicidad impresionantes. La atención plena, la atención permanente, la presencia. Sigue preguntándonos Lucy Esther Ortega González, ¿cómo borro memorias que me impiden ser feliz? ¿Cómo borras? No se pueden borrar. ¿Cómo las haces conscientes? Sería la pregunta. Tomando presencia, estudiándolas. Lo he dicho ya varias veces, pero insisto, porque como no es un proceso mental, no es un proceso muy lógico, más un proceso vivencial, pues el ego, la mente nos hace, o sea, como que esquiva la respuesta, ¿no? No se pueden borrar. Es tomando conciencia de que existen. Y al tomar conciencia de que existen, tú ya decides seguirlos o no seguir esos patrones. Al tomar conciencia de que existe un pensamiento, una creencia, un pensamiento que has asumido como un hecho, como algo verdadero entre las infinitas posibilidades, puedes decidir que quizá no sea esa creencia lo verdadero. Puedes decidir desaferrarte de esa creencia. Para ello, lo primero es darte cuenta, tomar conciencia y luego, como resultado, se deshacen o aparentemente se deshacen o lo que llamamos deshacerse porque ya no los sentimos de forma desagradable. Pero intentando deshacerlo no lo vas a deshacer, es tomando conciencia de él. Y nos pregunta desde Chicago Marcela Robles, ¿cómo recordar tus dones y talentos? Insisto, ¿cómo recordar tus dones y talentos? ¿Qué es lo que te apasiona? O sea, es que a veces es tan simple, lo tenemos tan delante de nuestras narices que no nos damos cuenta. ¿Qué te apasiona? A mí me apasionaba escribir, a mí me encantaba comunicar, pero es que además todos mis amigos venían a hacerme preguntas raras. O sea, preguntas raras sobre el sentido de la vida, sobre tú qué opinas sobre la felicidad, sobre tú qué sabes sobre eso. Pero yo es que, claro, me resistía, digo, pero ¿cómo va a ser mi propósito hablar de la felicidad? Pues sí que lo es. ¿Cómo va a ser mi propósito escribir? Pues sí que lo es. Los propósitos a veces son súper sencillos. Hay personas que tienen unos dones para yo qué sé, para hacer unas comidas riquísimas sin haber estudiado cocina. Pues ese es tu propósito. O uno de ellos. Habéis personas que tienen más de un don, ¿no? Para desarrollarlo. Hay personas que los combinan. Desarrollarlo es ¿qué amas hacer? ¿Qué te encanta hacer? ¿Estar con tu hijo? ¿Ver la tele? A lo mejor tu propósito no es justo ver la tele, pero es algo relacionado con ver la tele. Yo lo he mencionado antes, conozco personas que amaban el cine y al final, pues, bueno, conozco una persona en concreto que al final lo que hizo fue, durante 2 años estuvo calificando las películas aquí en España, las películas de cine. Encontró un trabajo en el que se pasaba 8 horas al día viendo películas. Estaba alineado con su propósito. Lo tienes delante de tus narices. Es una vocación frustrada, es algo que te gustaba hacer mucho de niña. Obsérvalo y lo encontrarás. Nada más que te dediques a observarlo 2 o 3 días, verás que todos los días la vida te lo está poniendo delante. Luz Mericano Cardona, desde Colombia, hace una pregunta similar, pero al final de la pregunta nos deja un matiz que me gustaría que aclararas. Pregunta, ¿qué puede hacer una persona para identificar sus talentos? Y considera o dice que considerar que todo lo que le pasa es voluntad de Dios es muy injusto. Considerar, perdón, dice que considerar que todo lo que le pasa... Considerar que todo lo que le pasa a una persona es voluntad de Dios es muy injusto. Me imagino que se refiere a esas cosas, vamos a decir, malas, ¿no? Me imagino que se refiere a eso. Vamos a ver, lo que te pasa no te hace... Vamos a ver, te puede hacer daño físico y daño emocional, te puede ocasionar dolor, pero lo que te ocurre no es bueno ni malo. Lo que ocurre es que tú le das un significado. Esto es difícil de ver al principio, ¿vale? Esto es un poco muy curso de milagros, ¿no? Eres tú quien le está dando el significado al mundo, eres tú quien le está dando el significado a la experiencia. Si hay dolor, vas a vivir dolor. Si hay tristeza, vas a vivir tristeza.
pero eres tú el que le puede estar dando un significado de desolación, el que le puede estar dando un significado de injusticia en este caso. No es justo ni es injusto, ocurre, son tus creencias, son tus convicciones, son tus pensamientos los que le dan el matiz de injusto. Y sí, muchas veces es tremendísimo y hay cosas que ojalá no le pasaran a nadie. Aún así, somos nosotros los que añadimos el matiz de injusto. Daisy Rodríguez pregunta desde New York, ¿qué hacemos con esa persona que nos crea insatisfacción? Ver por qué te crea insatisfacción. Ver para qué te crea insatisfacción. Igual te está mostrando delante que no es la persona con la que quieres estar, no es la persona con la que quieres compartir. No lo sé. Igual es indagar, experimentar, porque yo te lanzaría esta pregunta para que empieces ya a investigar tú misma, sobre ti misma, a descubrir tus patrones inconscientes. ¿Qué te produce insatisfacción? La pregunta que te lanzaría significa, ¿qué significa exactamente insatisfacción? ¿Hay algo debajo de esa insatisfacción? ¿Qué es insatisfacción exactamente? ¿Qué te está provocando? Investiga, indaga. Caro Guzmán te dice hola y pregunta, no pone del país desde el cual nos lanza esta pregunta, pero me parece un tema muy interesante y de mucha preocupación ahora mismo socialmente. Dice, yo no estoy perdida, pero sí estoy encadenada a un trabajo que no me gusta y me tiene demasiado controlada y me siento, dice, drenada. Me siento drenada. Imagino que dicen que se refiere a encadenada. ¿Y la pregunta, perdona? Dice, no estoy perdida, pero sí estoy encadenada a un trabajo que no me gusta. Ya. Yo he estado mucho tiempo desarrollando un trabajo que no me gustaba. Voy a contarte mi ejemplo, a ver si te puede dar un poquito de luz. Desarrollaba ese trabajo porque me proporcionaba dinero, porque era lo que estaba socialmente aceptado, porque no tenía ni idea de qué otra cosa hacer. Poquito a poquito, cuando fui descubriendo mi vocación y mi propósito, pude ir soltándolo, pude ir deshaciéndome de él y pude alinearme con mi propósito. Se pasa mal cuando dedicas tu vida durante 5 o 6 días a la semana, durante muchas horas, alejado de tu propósito y haciendo algo que no quieres. Mi propuesta, si no estás perdida y sabes cuál es tu propósito, pues a por él poquito a poco y al final la vida te lo va a devolver con creces. Vas a poder dedicar tu vida a lo que quieras. Eso sí, hay que querer, tienes que querer y requiere un acto de voluntad y estoy seguro de que tú quieres. Aurelio, a la mayoría de nuestros espectadores, por no decir a todos, les ha parecido muy interesante la conferencia. La gente se ha animado a preguntar, ha habido mucha participación. No podemos responder finalmente a todas las preguntas, así que me gustaría lanzarte una última pregunta bastante curiosa de Elenita21 desde España que dice, ¿cómo sé si soy feliz? ¿Cómo qué? ¿Cómo sé si soy feliz? ¿Cómo sabes si eres feliz? Menuda pregunta para terminar. Esto da por hecho que no sabes si eres feliz. La clave está en, ¿te sientes satisfecha con tu vida? ¿Te gusta tu vida? ¿Te gusta lo que haces? Esa es la clave. La satisfacción, el nivel de estrés bajo, no sientes estrés, sientes ansiedad, ¿hay algún problema en tu vida realmente? Ya está. Si no hay más, realmente. Si no hay ningún problema en tu vida y si estás satisfecha con tu vida, eres feliz. Es curiosa esta pregunta. Bueno, Aurelio, pues muchísimas gracias por la información. Llegamos al final del turno de preguntas de la conferencia y la verdad es que ha habido muchísima gente interesada, muy participativa y además de muchísimos lugares, entre los que puedo citar España, Colombia, Argentina, México, California, República Dominicana, Venezuela, Australia, Chile, Chicago, Nueva York, Uruguay, Bolivia, en fin, muchísima participación. Gracias a todos porque sabéis que sin vuestra participación Mindalia no sería nada. Es para vosotros todo este contenido y todo este conocimiento. Además, debes saber que si te suscribes a nuestro canal de YouTube estás colaborando a que estos vídeos lleguen todavía a muchos más lugares y a muchas más personas. Además, el conocimiento no termina aquí porque puedes disfrutar de estas charlas en diferido en mindaliatelevisión.com y bueno, seguir
aprendiendo de estos grandes conocimientos y de estos grandes ponentes que nos traen cada día información tan importante. Aurelio López, si te parece, te damos un minutito para que te despidas de todos nosotros. Claro, muchas gracias a Mindalia, muchas gracias a ti, Estefanía, muchas gracias a todas las personas que me habéis visto y me habéis escuchado, porque me permitís alinearme con mi propósito, me permitís poner mis dones y mis talentos al servicio de los demás y poner mi granito de arena en cumplir, no solo en cumplir mis sueños, que sin vosotros sería imposible, sino en mejorar la humanidad poquito a poco, que yo creo que es lo que toca, que todos vayamos poquito a poco mejorando y que la humanidad vaya despertando, que nos merecemos ser felices y nada, gracias, que me siento muy agradecido. Pues de nuevo, Aurelio, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos, seguir participando, dar me gusta a los vídeos, suscribiros al canal de YouTube para que estos vídeos lleguen a más personas y, como no, también podéis compartirlo en vuestras redes sociales. Así que nada, me despido, nos despedimos. Hasta la próxima emisión de Mindalia en directo. Adiós, hasta pronto. Hasta luego, adiós.